estamos de vuelta este jueves a las 8:45 y voy a recordar y traer a su memoria cómo arrancó el martes de la presente semana. Un bombazo y un ataque armado en las afueras del Hospital San Juan de Dios. 2 personas muertas a raíz del incidente, pero hay otro conteo de personas que una de ellas murió no directamente por esquirlas ni por balas, pero por un derrame que sufrió a raíz del impacto que provocó encontrarse en medio de la emergencia. A mi izquierda se sientan hoy 2 doctores. Julio Figueroa es el director del Hospital San Juan de Dios y Carlos Soto, el director del Hospital Roosevelt. Todos nos preguntamos por qué se atienden a reos de alta peligrosidad en hospitales nacionales. Y aquí hay 2 doctores que no quisiera contestarles por qué. Sabemos que los prisioneros van allí en busca de la asistencia médica. ¿Qué significa para ustedes atender a pacientes que son prisioneros, pero que además están catalogados como altamente peligrosos? Doctor Julio, ¿quiere empezar usted? Buenas noches. Sí, bueno, lo que representa es básicamente lo que sucedió el día de antier, ¿verdad? Es decir, es poner en riesgo la vida de muchas otras personas, particularmente por esos ataques que se generan, ¿verdad?, contra reos de alta peligrosidad. Entonces, no solo eso, ¿verdad?, no representa solo eso, sino que también internamente estas personas con sus custodios también van generando algunos conflictos. A veces las armas de fuego se les activan allá adentro, ¿verdad?, y eso genera también otros problemas. No es solo el reo, es también los custodios que tienen ellos, ¿verdad? Julio, pero en esa misma línea, porque la gente hoy tiene muy en mente esto que explicaba ya Claudia del martes, pero no es la primera vez, ¿verdad? La primera vez que sucede algo tan grande, tal vez tan escandaloso, pero ha sucedido con alguna frecuencia algún intento de escapatoria o amotinamientos o cosas por el estilo dentro del Hospital San Juan de Dios. Así es, también. Ese tipo de situaciones también se dan internamente, ¿verdad? Es decir, buscan el momento para poder escapar porque los propios custodios también no ejercen su papel como debe de ser. También hay transacciones ahí adentro, ¿verdad? Y pues todo ese tipo de cosas que se pueden dar con ese tipo de personajes, ¿no? De hecho, hoy escapó un reo en el hospital de Amatitlán, si mal no recuerdo, hoy por la mañana, Carlos. O sea, estamos hablando de San Juan de Dios y el Roosevelt, pero hoy por la mañana un reo fue llevado para una atención de una herida de bala que tenía el reo, estaba en el hospital de Amatitlán, en el área de cirugía, y de pronto se escapó. Dejó al custodio ahí en la emergencia y se escapó el reo. Así es, el problema real es como dice el doctor Figueroa, el problema real es cuando uno vive el día a día en los hospitales, ¿verdad? Vive la tensión de cada vez que llegan estas personas privadas de libertad y le da miedo a la gente. O sea, nosotros tenemos pacientes... También le da miedo a los doctores, ¿no? A todos. Es que el problema es que vivimos una incertidumbre porque esta gente cuando está hospitalizada, por ejemplo, atentan contra la mujer, ¿verdad? Son gentes que a veces extorsionan entre el mismo hospital a los pacientes por una cama. Importante es no solo el reo, sino que el custodio. El custodio la mayoría de las veces se va y deja al reo. O los mismos custodios proceden a hacer cosas indebidas con las enfermeras, con las médicas, con las estudiantes. Entonces esto se ha vuelto un problema para nosotros ya serio en el aspecto de la falta de respeto a la mujer, del miedo a los pacientes hospitalizados, del miedo a las personas que van a los hospitales. Entonces tenemos, de alguna forma se tiene que arreglar este problema. Nosotros realmente sí, hoy nos reunimos con la Junta Directiva del Hospital Roosevelt y sí tomamos una posición. No creo que sea radical en este aspecto, porque tenemos que respetar los derechos humanos de todas las personas. Pero ¿cuál es esa posición? La posición de nosotros es que realmente, por el momento, no atender a los reos de alta peligrosidad, definitivamente. Entonces, vamos a reunirnos el martes ya todo el staff de los médicos del Hospital Roosevelt para hacerle llegar esto al señor ministro. Pero por el momento nosotros estamos claros que no vamos a tener este tipo de... Pero ahora yo quiero preguntar, ¿cómo resuelve un médico ese dilema? Por un lado, tiene un ser humano que, si bien es cierto, está privado de libertad, necesita su atención. Y sabemos que esas atenciones muchas veces son de vida y muerte. Pero por el otro lado, atender a esa persona significa un peligro latente. ¿No es una confrontación ética frente a la cual se encuentran ustedes, doctor? No, yo pienso que no, ¿verdad? Porque el asunto es
buscarle una solución viable, ¿no? ¿No atenderlos es la solución viable? No, que sean atendidos en otras instancias, que se creen lugares específicos para la atención de ellos, ¿verdad? Que llenen todos los requisitos que van en relación a la seguridad que se requiere para su atención. En este momento, esa mayoría de pacientes de las que habla el doctor Soto son problemas ambulatorios, son problemas que se pueden manejar en una clínica. Obviamente, cuando son emergencias, obviamente ahí sí no vamos a poder decir no, ¿verdad? Pero otra vez estas instancias, el sistema penitenciario debería de tener las instancias. O una instalación propia. Claro, así es. Bueno, voy a regresar a ese tema, pero me quedé con una inquietud por lo que decía el doctor Guerrero Soto con respecto al Roosevelt. Si el Hospital Roosevelt toma la posición que no van a aceptar a los privados de libertad de alta peligrosidad de llegar ahí, obviamente la única alternativa es llevarlos al San Juan de Dios. ¿Qué posición tomaría entonces la Junta Directiva del San Juan de Dios ante esta situación? ¿O han hablado al respecto del tema? Sí, es la misma postura. ¿Es consistente con lo que ya tomó el Los hospitales cerrados a atender a privados de libertad. No. Ojo, a los de alto riesgo. De alto riesgo, ¿verdad? Alto riesgo. Acuérdense que hay una clasificación que el mismo sistema penitenciario tiene, ¿verdad? En cuanto al riesgo que representa cada uno de estos reos. Entonces estamos hablando de reos de alta peligrosidad y en momentos que tengan entidades clínicas que son tratables de forma ambulatoria, como lo que era el caso de estas personas que llegaron antier, ¿verdad? ¿A qué llegaba ese prisionero el martes al Hospital San Juan de Dios? Él tiene un problema de secuelas de una fractura y eso era lo que se le estaba tratando en el hospital, ¿verdad? ¿Cómo fue la jornada ese día en su hospital, doctor? Caótica, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque que entren 22 pacientes heridos en un ratito, eso ¿Tenía trastorna. capacidad la sala de emergencias para atenderlos? Tuvo la capacidad, ¿verdad? Porque los atendimos a todos. ¿Y qué pasa con el personal después de eso? ¿Cómo retoman sus labores? Pues obviamente eso se ve afectado toda la institución, ¿verdad? No solo lo que usted decía, ¿verdad? Desde el punto de vista psíquico también afecta no solo a las personas que fueron heridas, sino que a todo el personal. Y ahí tenemos un sistema de contingencia que lo coordinamos con el doctor Soto, que es en un momento determinado derivamos ya otro tipo de emergencias a la institución de él, mientras nosotros nivelamos nuestra asistencia. Pero regresemos al planteamiento de entonces qué otra alternativa. La gente pregunta, bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, el Hospital de la Policía Nacional Civil? ¿O qué pasaría con el Hospital Militar como una opción o una alternativa a poder atender a estos reos de alta peligrosidad que lleguen con un problema de alguna emergencia o alguna acción inmediata? Porque el tema ambulatorio podría ser algún tipo de centro de salud o algún centro hospitalario dentro de las instalaciones. ¿Qué alternativas hay realmente para las emergencias o cosas más complejas? Bueno, yo pienso que para las emergencias obviamente tenemos obligación de atender a cualquier persona que llegue, sea privado de libertad o no. Nosotros la idea que tenemos es atender al privado de libertad, obviamente, darle la atención de la emergencia y posteriormente regresarlos al centro que se va a hacer para atender a esta gente. Porque no podemos tenerlos mucho tiempo en el hospital, porque si no pasa lo mismo. Es un mismo rollo de los pacientes que entran, se quedan ahí, extorsionan, vuelven a... Entonces, la idea sería que entren, se operan y se regresen a su centro, este tipo de pacientes. ¿Cuán viable puede ser que los centros de detención los atiendan? Nos escriben ahora mismo, pero si los propios hospitales se quedan sin comida, ¿qué esperanzas tenemos de que una cárcel pueda atenderlos? Bueno, mire, eso se está platicando ahorita realmente en el Ministerio de Salud Pública, se está tratando de ver cómo se va a organizar esto, ya lo habló el director del sistema penitenciario con el ministro, ya fijaron sus posiciones. Nosotros, como le decía, por lo que dice ahí la persona, no nos quedamos sin comida primero para los pacientes, ¿verdad? Entonces ellos tendrán que hacer el sistema penitenciario más el Ministerio de Gobernación para darle a esta gente atención, porque la obligación de nosotros existe, obviamente, pero va a ser una obligación de atender emergencias puramente. ¿Cuánta diferencia hace un comentario que hacían hoy tanto el presidente, el viceministro de Gobernación? Decían que el atentado no había sido contra el pandillero que estaba en el lugar, sino que había sido contra el sistema penitenciario per se. ¿Cambia algo
esa situación. ¿La posición que ustedes mantienen? Bueno, es que el atentado es el atentado. Pero ellos dicen, digamos, no fue contra el reo de alta peligrosidad. Y yendo al punto que ustedes decían, no aceptaríamos reos de alta peligrosidad, ellos dicen que el atentado fue contra el sistema penitenciario en sí mismo. Es igual, es decir, el reo y la persona que lo está custodiando tiene un vínculo. Pues. Sí, pero esto quiere decir que entonces puede ser que mañana haya otro atentado, no necesariamente contra un reo de alta peligrosidad, sino que contra cualquier custodio, cualquier operativo del sistema penitenciario en cualquiera de los hospitales. Sí, si fuera en esa línea, sí. Según el argumento del mismo Ministerio de Gobernación hoy, que no es contra los reos de alta peligrosidad, sino que es contra el sistema penitenciario en sí. ¿Cambiaría en eso la postura de los hospitales de no recibir al sistema penitenciario entonces? Yo pienso que el tema no es el no atenderlos, sino que buscar una solución viable, ¿verdad? En el que estos tipos de personas privados de libertad sean tratados bajo toda esa cúpula de seguridad que se requiere, ¿verdad? De momento lo que ustedes dicen es atendemos solo emergencias, más no tratamientos ambulatorios. Pero la pregunta es, ¿cuán frecuentes son las emergencias? ¿Cuán frecuente es que un prisionero de alta peligrosidad llegue a la sala de emergencias, sala de operaciones? Es bien baja. Pero al contrario es alta, ¿verdad? O sea, la consulta externa, el 90% son reos que llegan a las consultas externas de los hospitales. La mayoría, les puedo decir a ustedes, sin justificación. El problema es el sistema penitenciario, entonces. Y cómo ellos deberían manejar, digamos, la situación. Un juez ordena la situación, un médico del INESIF debería chequear primero a los reos y posteriormente comunicarse con nosotros para ver, para ponernos de acuerdo para aceptar o no el traslado, porque la mayoría de verdad no tienen mayores problemas. ¿Por qué razones llegan? Háblenos de eso, sea específico. Mire, como decía el doctor Figueroa, hay cuestiones realmente que a nosotros nos ponen en aprietos, como es las tranzas que hacen ellos adentro de los hospitales. Por ejemplo, el día de hoy, una cuestión que suele pasar en el hospital, llegó un taxi, dejó en la puerta del hospital, tenemos una oficina que se atiende a los problemas de los privados de libertad. Dejaron una bolsa para fulana de tal, llegó la abogada de nosotros, que es la que está encargada de inspeccionar esto. Al inspeccionar la bolsa, van 2 cuchillos adentro de la bolsa. Entonces esos problemas, pónganse ustedes, son el día a día. ¿Cómo podemos permitir nosotros eso en los hospitales realmente? ¿Qué alerta habían planteado desde los hospitales al centro penitenciario o bien al Ministerio de Gobernación sobre esta situación rutinaria y cotidiana que vivían, doctor Figueroa? ¿Se refiere específicamente al sí, día de habían antier? trasladado alertas de este tipo de las que nos manifiesta el doctor Soto. Sí, el sistema penitenciario lo conoce. Mire, ese es un tema que se viene tratando desde hace como 8 años, ¿verdad? Cuando creamos todo un mecanismo de atención hacia ellos, ¿verdad? Sin embargo, no ha sido respetado por el sistema penitenciario. Nosotros tenemos problemas a la hora de ver pacientes de forma ambulatoria, porque si yo les saco pruebas de laboratorio, tengo que hacerlo llegar al día siguiente, porque las muestras hay que sacarlas en ayuno. Si yo tengo que hacerles estudios de imágenes diagnósticas, por consiguiente, pues hay que estar sacando al reo constantemente. Lo que usted le preguntaba al doctor también tiene que ver con las superespecializaciones que manejan a los reos. El sistema penitenciario tiene médicos generales, pero no tiene otorrinos, no tiene superespecialistas. Entonces, ese tipo de consultas son las que nos derivan hacia la consulta externa. La solución sería tener médicos de especialidades que puedan trasladarse a las prisiones. Mire, la ley establece el sistema penitenciario que ellos tienen que tener sus propios centros de atención. De hecho, si usted sabe, Pavón, esta granja de la zona 18, está lo que está ahí, el tema hospitalito. del hospitalito, entre comillas, ¿verdad? Pero es el término, pero no es realmente un hospital. No, pero fue... Debiera serlo. Exactamente, fue construido con ese propósito, ¿verdad? ¿En qué se tornó ahorita? No sé, ¿verdad? Pero sí fue pensado en esa línea, precisamente porque tienen que ser tratados con un nivel de seguridad diferente. En muy breves palabras, los doctores de estos 2 centros hospitalarios, los más grandes, nos dicen no más atención a prisioneros de alta peligrosidad
por tratamiento ambulatorio. Vamos a atender únicamente casos de emergencia. Vamos a ver qué nos comenta Juan Carlos de lo que están comentando el público que nos acompaña a través de las redes sociales. Gracias, licenciada Méndez Arriaza. Vámonos a las redes. Nos dice a través de Twitter Oscar Bonilla: cuando los recursos son escasos deben de priorizarse la salud y seguridad del ciudadano común. Quique Reyes: si el interés común prevalece sobre el particular, debe de prevalecer el del pueblo honrado sobre el de los reos. Edic nos plantea: supongo si fuera PNC militar, es exponer a nuestras fuerzas de seguridad. ¿Qué dirían los derechos humanos por los muertos? Es lo que nos dice. Además, nada da la apariencia que tiene más derecho un privado de libertad que los que cumplimos con la ley. Son los comentarios que se tienen en las redes sociales esta noche. Por supuesto, también tendremos temas de análisis al regresar de este espacio de Deportes con Rosario Orellana. El debate a las 10 p.m. estará analizado esta noche por Quique Godoy y Cristian Castillo. Que tenga usted una noche muy hermosa.